Naturaleza trans es diferente de la naturaleza cis. Estamos hablando de lo que es el tipo de enlace de los átomos. A modo de comparación, la grasa trans es comparable a lo que es los cabellos de una persona que tiene el pelo lacio. Por eso, cuando en una arteria o en una vena se acumulan las grasas, entonces se va acumulando como fibra, fibra, fibra. Esas son las grasas trans. En cambio, las grasas de configuración cis son grasas que parecen churos, como el pelo de una mujer. Este es un tipo de grasa diferente, es una grasa más buena. El coco, aunque es natural, es una grasa de naturaleza trans. El por qué estas personas tienen un buen índice de salud, ahí se aparece en la referencia marcada en el hipervínculo. Sigamos. Las dietas ancestrales, por ejemplo, los esquimales, mucha grasa y poca verdura. A ver, mi estimada Luz o Josué o quien me ¿Cómo? escuche. Profe, estoy viendo solo el audio, no sé qué pasa, en serio no sé qué pasó. mm, debe- eh, Lore, debe ser su conexión, mija. Josué o Luz y también Lorena, ¿cómo los esquimales obtienen la vitamina C? Si allá en ese polo, en ese hielo, no hay cómo plantar una manzana, una naranja. ¿Qué dicen Por el ustedes? sol. Vitamina C por el sol. No, ¿quién da más? A ver, Luz. Oh, sí es cierto, el sol es la D, ¿cierto? Vitamina D es el sol. Ajá, vitamina C. ¿Cómo los esquimales Oh, sí. obtienen la vitamina C? ¿Qué dice mi estimada Luz La o se vio. Lorena? No podría decirle. Ya, no se anima. Lorena, si me escucha, ¿tiene alguna idea de por dónde obtienen la vitamina C los esquimales? Bueno, les comento que los esquimales obtienen la vitamina C sobre todo del hígado crudo, pero de morsa, de foca, de ballena, de todos esos animalejos que por ahí circulan. Porque usted sabe que la vitamina C se destruye con la cocción. Si usted cocina una naranja ya no va a tener vitamina C. Entonces, si usted vive en el Polo Norte, tiene que comer hígado crudo, de foca, de morsa, de ballena y de oso polar y de cuanto animal por ahí circule. Eso es lo interesante que de hecho los exploradores polares tuvieron problemas de escorbuto debido a la falta de vitamina C, porque no tenían una alimentación adecuada. Llevaban principalmente carnes y demás. Los Masai Mara son unas tribus de África, son unos negritos altísimos, dan saltos como parte de su cultura, tienen una especie de forma cultural bien interesante. Prácticamente comen carne roja y lácteos casi todo el día. Y sin embargo, son saludables. ¿Cómo es posible? En el hipervínculo lo van a revisar, lo van a entender. Y por último, los abuelos de Okinawa son muy saludables, principalmente comiendo arroz, pescados, soya, verduras y prácticamente no hay cereales en la alimentación. ¿Cuál es la diferencia? Ahí lo van a revisar. En esencia, tenemos varias dietas que desafían los postulados tradicionales de la medicina nutricional o de la nutrición como se conoce en Occidente. Lo que indica que no es exactamente siempre lo que se come,
sino la influencia del medio, la influencia de donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, juega un papel importante. Y también la actividad que realizamos. Es decir, una combinación de nutrición, medio ambiente y actividad que realizamos, hábitos, tareas, es lo que hace que la dieta sea buena o sea mala. No olvidemos un punto muy importante, mis estimados estudiantes, que la, la buena alimentación pasa por una combinación de factores y que los alimentos se pueden convertir, como hemos visto, la grasa se puede convertir en carbohidrato, en azúcar que queda disponible. En cuanto a este punto de estas dietas diferentes, ¿qué, qué pregunta tienen? ¿Qué podemos comentar? ¿Qué podemos opinar? Les escucho. Está bastante complicado porque hay diferentes dietas y hay diferentes costumbres de acuerdo a la alimentación. Pero vamos, por ejemplo, nosotros en nuestro medio Ajá, consumimos, em, eh, en mi caso, por ejemplo, ya, yo consumo muy poco lo que es las carnes, pero ya el cuy de vez en cuando sí se ajá. come, pero sí se come bastantes verduras, granos, muy poco la leche. Y lo que sí se come todos los días, por ejemplo, son los huevos. No sé cómo se podría decir en este caso que en la alimentación, cómo estaría. Ya. Sí, hay que entender, mi estimada Luz, que, por ejemplo, analice con la alimentación actual que usted tiene, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su salud? ¿Piensa usted que pudiera mejorar? Por ejemplo, hay unas pautas muy básicas. Es disminuir el consumo de azúcar, disminuir el consumo de sal. eh, También, por ejemplo, incrementar las frutas, las verduras. Son unas recomendaciones dietéticas, como se dice, de amplio espectro. Entonces, analice si su alimentación está equilibrada o falta algún tipo de componente. Según lo que usted me indica, quizás se podría mejorar. Se podría mejorar en lo que es incorporar algunos alimentos que usted no está incorporando. Sería bueno que lleve un registro de lo que come, de lo que consume y en base a eso empezar a cambiar, ¿no? Ujú. Ya, Eso, mi estimada. Sí, gracias. estas dietas les puse como ejemplo para que ustedes vean lo variada que puede ser la expresión alimenticia en el mundo y que no es exactamente una sola dieta, un solo plan para todos. No, sino que es algo que, que puede ser adaptable en vista de las circunstancias, en vista del lugar, en vista de los hábitos que tenemos. Bien, Profe, entonces esto se podría utilizar en el caso de cuando, bueno, obviamente llega un nuevo paciente, se le hace la ficha y todo eso, y ahí trabajar en cuanto a la alimentación para saber sus hábitos. ¿Cómo podrían ser o cuáles serían las preguntas que uno debería hacer para saber en sí en qué consiste su alimentación? sí, aquí en esta presentación hay ya les voy a mostrar, pero aquí está. No, más, está mucho más abajo. A ver. Mm, A ver.
Lorena, Hola, hola, ya hola, entró. ¿ya me Al escuchas? fin. Al fin, Ay, Lorena. ya. Problema de su conexión. Creo que algo de eso, no sé, o algo pasó en la compu, pero entré ahora en el celular, entonces ya. Mm, ya. No, Algo, no sé qué pasó, pero bueno, ya. sí. Bueno, Ya estoy de vuelta. qué bueno, me alegro, mi estimada. Ya. Excelente. Bueno, mi estimado Josué, justo aquí usted puede ver, ¿sí ve mi pantalla? No, bien. Tubérculos, cereales, carnes, Sí. por ejemplo. Les adelanto, el número es la carga glicémica del alimento, es decir, cuánto de azúcar aporta por cada 100 gramos de alimento el alimento en cuestión. Si ustedes se dan cuenta, los cereales, en su gran mayoría, aportan bastante. Tienen 60 el trigo, 57.12 el arroz. Entonces, Josué, lo que usted puede usar es este plan y usted puede decirle al paciente, a ver, subráyeme, por ejemplo, subráyeme la acelga. ¿Cuántas veces come acelga en el mes ya? Pongamos. O en la semana también lo puede hacer. 0. Usted le escribe o le puede poner un número, Josué. Entonces, usted va marcando todo lo que el paciente come y la frecuencia. Entonces, en base a eso, usted se puede dar cuenta, por ejemplo, si come conchas, si bebe alcohol, cerveza, té verde, o sea, lo que consuma la persona. Pero lo puede usar tanto para diagnóstico como para prescripción. Después, cuando usted ya finalice y le quiera armar un plan nutricional al paciente. Así podría hacerse. ¿Sí le quedó claro, Josué? Sí, muy claro, muchas gracias. Perfecto, bien. Bueno, esto igual yo les envié, entonces revisarán también, chicos. A ver, sigamos a la presentación. Bueno, aquí tenemos mitos sobre la alimentación sana. Y aquí sí les voy a poner a sufrir sus cerebros. Bien, les comento. Algunas cosas que se creen pero no son ciertas. Comer menos más hacer ejercicio igual a pérdida de peso. Eso es totalmente falso. Hay una referencia que pueden revisar ahí. Y aquí tenemos lo que muchos creen, que no se baja de peso por esas razones. Sin embargo, se ve que en nuestra cultura se alaba la inanición y la pérdida excesiva de peso. Hay otras culturas, por ejemplo, en África, el gordito o la gordita es el hermoso, es el guapo. ¿Por qué razón? Porque en África, como es un continente de bastante pobreza, una persona que esté con sobrepeso u obesidad es alguien rico, es alguien acaudalado, es alguien próspero. Entonces ahí es al contrario de nuestra cultura. Entonces, ¿dónde está el error? El principio más importante de la pérdida de peso no es estar nunca demasiado hambriento. Es decir, y aquí Lorena observe algo muy importante. Si es que uno está hambriento la mayor parte del tiempo, eso es una señal de peligro, porque indica de que no se está alimentando adecuadamente. Algo está pasando ahí y eso es importante que lo tengan presente. La pregunta no es si está comiendo demasiadas calorías. No, la pregunta es, ¿estoy comiendo suficientes calorías? ¿Estoy comiendo lo suficiente? Esa es la pregunta correcta. Ujú. Las dietas fallan ¿por qué razón?
porque las personas se restringen demasiado. Es decir, permiten que, que las calorías caigan por debajo de su tasa metabólica en reposo. Es decir, come menos de lo que debería comer la persona. Por eso es que fallan las dietas, principalmente. Ahí tenemos cómo calcularlas. ¿Cuál es el resultado al perder peso de esta manera? El resultado es que se pierde músculo. El músculo es muy importante para quemar grasa, para bajar de peso adecuadamente. El músculo quema 70 veces más calorías que las células de grasa. Por eso es que si usted hace ejercicio, baja de peso y se mantiene bien. Claro, si hace demasiado ejercicio y come no adecuadamente a ese gasto que usted tiene, entonces va a estar en problemas de salud, porque no va a reponer lo que ha perdido usted con lo que ha gastado en la práctica de la actividad física. Incluso, profe, he tenido pacientes que se lesionan físicamente, Ajá. por ejemplo, hombros, rodillas, etcétera, tobillos, porque están haciendo bastante ejercicio y no se están alimentando. Y es como que pierden la fuerza. Sí, exactamente. Y se cree que no, hacer ejercicio y no comer ya, resuelto el problema. Y ese es un error. Correcto, muy bien. Exacto, y justamente, de hecho, son personas que, digamos, no son flacas, obviamente, son personas gruesitas y todo, que están entrenando bastante y de repente comienzan a comer menos por disque bajar de peso y entrenan bastante y se lesionan por todas partes, contracturas, no Ujú. sé, cualquier distensión, etcétera, etcétera. Exacto. Es muy posible inclusive que si se le hace un análisis de oligoelementos, les esté faltando calcio, potasio, sobre todo en la contractibilidad de la fibra, se necesita bastante el calcio y el potasio para que haya eh, una extensión, contracción de las fibras musculares en la práctica deportiva. Claro, fallan esos elementos, entonces hay más probabilidad de lesión. Todas las calorías son iguales. Otro mito. Ya, Ya, profe, hay una pregunta. claro que sí. De acuerdo a, por ejemplo, si una persona hace ejercicio y luego deja de hacer ejercicio, baja de peso. O sea, en mi caso, a mí me gusta hacer bastante ejercicio. Yo hago ejercicio y cuando no hago por alguna lesión o algo, bajo de ejercicio, bajo de peso, que digo. Entonces, es algo Sí, que hay ahí en ese caso. ajá. Los atletas y los deportistas automáticamente bajan de peso. Lo que pasa es que el organismo se acostumbra a funcionar a un ritmo metabólico en base a lo que usted le entrene. Sí, los deportistas inclusive, aunque no estén haciendo ejercicio, si son deportistas regulares o frecuentes, van a mantener el peso, van a bajar de peso. Hay algo eh, interesante con respecto a lo que es el sueño. Ya vamos a ver sobre los luchadores sumo, pero sí, se baja de peso porque también la alimentación no es la adecuada. Tenga presente de que el organismo está funcionando con un ritmo metabólico anterior. Es decir, el organismo dice, no, todavía tengo que seguir metabolizando como cuando Lorena hacía N deportes. Y por eso consume, consume, consume y si no le damos, baja de peso. Ajá. Ah, Primera ya. ley de la termodinámica. ¿Sabe que esta ley en lo que es alimentación no funciona? No aplica. Si come más, sube, si come menos, baja, no. Y la razón es que las calorías se absorben a diferentes velocidades y tienen diferentes clases de nutrientes. Todo eso tiene un alto impacto sobre su peso porque los alimentos se metabolizan a un ritmo diferente. Ahí es donde usted va a entender que la misma dieta no puede ser para luz
no puede ser para Lorena, no puede ser para Josué. Porque hay contexturas diferentes, necesidades diferentes y una química diferente en lo que es el procesamiento. Por ejemplo, puede ser que el organismo de Lorena diga, no, necesito más hierro. Pero en el caso de Josué diga, no, necesito más selenio, por así decirlo. Entonces el organismo, en base a eso, va haciendo los ajustes. La nutrigenómica, que ya habíamos hablado, sobre cómo los genes se comunican, los alimentos se comunican con los genes y los genes con el cuerpo. Principalmente, los mejores alimentos, los que están frescos, sin procesar y simples. Yo tengo una, se puede decir, una norma o una regla. Yo digo, ¿no? Coma lo más feo, lo más imperfecto, lo más, no dañado, sino, ¿cómo sería? Pongamos el caso, un tomate. Cuando usted va al súper, compra los tomates más rojos, más grandes, más bonitos, ¿no es cierto? En cambio, ese tomate posiblemente esté más saturado de pesticidas, herbicidas y cuanta cosa le hayan puesto. En cambio, una papa pequeña, con más imperfecciones, que no esté tan bonita, esa papa ha sido menos fumigada, menos intoxicada. Entonces, es bueno inclusive hasta los germinados, ciertos alimentos con raíces, claro, en el tema de la papa no, porque tiene un alcaloide llamado solanina, que es tóxico, pero los alimentos con raíces es bueno consumir, porque con las raíces hay un proceso de nutrición de la planta que la hace mejor aún. Y de hecho en el mercado muchas veces ciertos alimentos con raíces se botan y regalan. Bueno, aproveche y consuma, porque le va a dar un mayor beneficio nutricional. Los alimentos para disfrutar, para consumir mejor, aquí tenemos altos en fibra, proteínas de calidad. Una lista de alimentos integrales saludables. Comer grasa engorda, ¿cierto o falso? Depende qué tipo de grasa. Exactamente, depende qué tipo de grasa. Yes, correcto. Por ejemplo, ahora existe la evidencia de que casi no se come grasa. Las personas a nivel mundial, muchos, la gran mayoría, están ya a la grasa dándole de lado. Sin embargo, el peso se mantiene y el asunto es los carbohidratos con almidón o azúcar. Eso es lo que está haciendo que se suba de peso. Claro, el gobierno con la pirámide de alimentos, por eso se acuerdan que les mencioné en un principio que la pirámide de alimentos tenía una trampita, una situación de defecto. Ahí está. Quiere decir que no es la grasa, es el azúcar. Y claro, la industria le dice que el colesterol malo es el factor principal de la enfermedad cardíaca, cuando en realidad es la proporción entre colesterol malo y colesterol bueno. El colesterol o esta proporción depende de los tipos de carbohidratos que usted consuma. No todas las grasas son iguales. El que una grasa sea buena o sea mala depende de la información que esta grasa comunica. Hay unos receptores especiales llamados PPAR, receptores activos de proliferadores de la peroxisoma.
Estos receptores se unen, o estos receptores, perdón, captan la grasa y en base a la información que le da la grasa, le transforma en colesterol bueno o en colesterol malo. Aquí tenemos una clasificación de las grasas. El cacao, por ejemplo, el chocolate, la manteca de cacao es una grasa saturada, sólida a temperatura ambiente. Antiguamente se consumía grasas saturadas, pero también la actividad física de las personas en la antigüedad era mucho mayor. Se caminaba, se hacía trabajo fuerte, pesado. Entonces, justo, justo eso es lo que contribuía a que la persona estuviera sana, aunque consumiera grasa saturada, bastante. Tenemos las grasas insaturadas, las monoinsaturadas. ¿Se recuerdan que antes el aguacate era mal visto? Bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero no sé si han escuchado o han tenido alguna referencia. No comas aguacate porque te va a dar espinillas. Sí, hay médicos incluso que le prohíben comer aguacate. Ajá. El aguacate es una de las grasas más buenas y más saludables que existen. Ahí están los Sí. omega 6 y los omega 9, porque el omega 3 pertenece a los pescados. Entonces ahí tenemos un buen balance equilibrado en grasas. Aquí están las grasas poliinsaturadas, lo que habíamos mencionado. Las semillas que a Josué le dieron esa vez que fue a comer. Los pescados azules, el bonito, el atún, el salmón. Principalmente estos pescados tienen mayor contenido de los ácidos grasos omega 3. Los azules, antes que los blancos. Por ejemplo, los pescados de río tienen muy poco contenido de ácidos grasos omega 3. Hablamos de la tilapia o la trucha, para que lo tengan presente. Las grasas trans, lo que habíamos mencionado, el tipo de configuración de las moléculas, cómo están enlazadas. La grasa buena, mala y fea. Aquí, lo que hace cada tipo de grasa. Un ejemplo de grasa buena, los pescados, como ya mencionamos, omega 3, calabaza o zapallo. Los frutos secos, todos los frutos secos son saludables, son buenos. Y el aceite de palmito, ¿alguien ha comido ceviche de palmito de ustedes? Sí, es riquísimo. Riquísimo. Yo comí en el vuelo que vine de Cuba a Ecuador y nunca más volví a comer. Ya fue un obsequio de Tame en el viaje. Era bien rico, pero bueno, ya nunca más comí. Y las grasas saturadas, el coco sobre todo, es muy bueno, pero en ciertas condiciones hay que mejor darle de descanso. Las grasas malas, tenemos la soya, girasol, maíz. Es el aceite vegetal refinado. Habíamos mencionado que lo refinado era lo más dañino, era lo más perjudicial. Y en la mayoría de las grasas saturadas tenemos los animales de corral, animales que su carne se consume. Y los aceites hidrogenados, parcialmente hidrogenados. ¿Sabían ustedes que se les pone hidrógeno al aceite, ese Tres Coronas, Favorita y tanta cosa? ¿Sabían eso? No.
pues conózcanlo. Cuando dice aceite hidrogenado, hidrógeno, ¿qué es el hidrógeno? Es un elemento químico. Entonces, se le añade, ¿para qué se le añade? Para que se vea más lindo y dure más, pero es peligroso. Ahora, entre la margarina y la mantequilla, ¿cuál piensa usted que sea más saludable consumir? La mantequilla. ¿Por qué? Ay, sí, no sé. Pero creo Yo que creo la que mantequilla es un ninguno. poquito menos refinada, ¿no? Sí, en la margarina le meten hidrógeno, en la mantequilla no. Y usted puede conseguir, cuando usted pide mantequilla pesada, o por ejemplo pide González y otras marcas que saben vender en los Supermax y otros lados, un ejemplo, ¿no? Ahí dice mantequilla, pero si dice margarina, ya ahí le metieron hidrógeno a cuanto más no poder. Por eso tenga eso bien presente. Profe, antes Yo- que vaya Sí, adelante, sobre lo que dijo las grasas malas y en la parte estaba ahí la soya. En ajá, este caso, ¿por qué es malo la soya si saben decir que es bueno la soya para, o ya. sea, por ejemplo, en el caso de la leche, consumir soya? Mm, sí, aquí está Lorena, dice aceite vegetal refinado. Ojo, está Ya, refinado. O sea, el problema no es de la soya en sí, ni es ah, del ya, maíz, sino es del proceso de refinación. La ah, ya. soya, hablando un poquito, la soya actualmente la han manipulado mucho genéticamente. Es decir, la soya que nos comemos hoy no es la soya que se comían los chinos hace 5.000 años. Ha pasado Ujú, con la soya, con el maíz y con el trigo. Entonces, eh, la soya, aunque es buena, sobre todo para las mujeres en la etapa de la menopausia, la soya es uno de los alimentos que roba hierro, es un secuestrante de hierro. Por eso, si usted consume soya, tiene que tomarse jugos cítricos, o sea, jugos que tengan vitamina C para evitar ese secuestro del hierro. Eso tenga siempre bien presente si usted consume soya con frecuencia. Ujú. ya. Eso, chicos. Yo Muy tengo una bien. pregunta, profe. Claro, antes que sigamos. Ujú. Sí, con respecto a los aceites, por ejemplo, el aceite de oliva al poner a una temperatura un poco, o sea, alta, ¿se convierte en grasa saturada o tiene algún cambio? Ya, muy buena pregunta. Le voy a anotar para no olvidar. Ajá, e investigarle la respuesta. Aceite de oliva si se cocina. Bueno, algo sí le puedo anticipar, mi estimada Luz. Por ejemplo, por ejemplo, en los puestos que hacen salchipapas, el aceite lo fríen y lo refríen y lo vuelven a refreír. Entonces, ahí Ujú. se hace un proceso de mayor toxicidad por el calor que le están aplicando a la grasa. Inclusive el aceite se vuelve prácticamente negro. Se hace, Claro, pero un aceite oscuro y la papa sale ya, pero ya como medio se café. dice, claro, sí, sí, exacto, Carbón. porque le meten al aceite hasta más no poder. Entonces, eh, sí, es una buena pregunta. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? De hecho, hay algo interesante. Verá, si usted cocina, hace salchipapas, pongamos un ejemplo, con aceite de oliva es mucho más saludable que volver a hacer salchipapas con ese mismo de aceite de oliva, porque ya pasó por la primera fritada. Entonces ahora Claro. otra vez. Imagínense, la señora que vende salchipapas no va a querer poner aceite nuevo.
Claro, Tiene que ver bastante con la composición química, ¿no? Cuando se desdobla el aceite, solo se puede desdoblar unas 2 veces, si no estoy mal. No, una vez. Y a la Eh, segunda desdoblada ya cambia la composición y ahí es dañino. sí, voy a revisar ese aspecto y fue buen punto que han traído a colación para entender qué es lo que pasa con el aceite con las múltiples fritadas, los múltiples procesos de freír que se ocupan. Claro, ajá. ya. Así es que Es sí, una cosa. sí, dígame. Ya, y con respecto, por ejemplo, el otro día una doctora decía que como hacer con el aceite girasol una papa frita, es recomendable que lo haga con la manteca del chancho, pero no sé, o sea, no puedo Ya, decir qué es lo mejor. ya le respondo, mi estimada, ya salga.